Ya tenemos con nosotros a Esteban Nina, que es la persona que nos va a colaborar hoy en este espacio formativo de conocimiento, de reflexión, de conversación, de crecimiento en nuestra rol, en nuestro compromiso ciudadano y en esta intención y en este deseo que tenemos de crecer en participación en política desde nuestras ciudadanías sencillas y del día a día, de los ciudadanos comunes y corrientes. Gracias, Esteban, buenas noches por estar acompañándonos. Esteban va a estar con nosotros durante durante este ratico para ayudarnos con un tema que él mismo ha querido llamar estadísticas, alcances y limitaciones del voto en blanco. Es decir, Esteban nos va a compartir un poco algunos datos y alguna información que él mismo pues ha organizado para que nosotros conozcamos, nos formemos un poco más en este sentido. Esteban es filósofo de profesión, docente universitario. Esteban es docente de la Universidad Javeriana y bueno, él nos contará ahorita si de alguna otra universidad, la verdad, en este momento en su hoja de vida tan sencilla como es él, nos regaló poca información, pero yo sé porque es amigo de comunidad, pertenece también como yo a la CBX Colombia y pues sé que Esteban participa en este tipo de espacios desde su capacidad de análisis, de conversación, de ofrecer algo de información y dejar inquietudes. Esteban tiene además una maestría en economía y es pues analista político. Esteban, muchas gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos este ratico, a ayudarnos a formarnos. Aquí estamos algunos de los ciudadanos que queremos formarnos, que queremos aprender a ser ciudadanos responsables políticamente en Colombia. Bienvenido. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están conectados. A Carlos, Ligia, Zulma, sí, y pues y las demás personas que aunque no conozco, pues reconozco en todos ustedes esa inquietud por digamos, formarse políticamente y también informarse como ciudadano. Bueno, entonces entremos, ¿no? En materia. Vale, Esteban, si quieres me permites un segundo. Sí. Lisa va a hacer un pequeño contexto de lo que hemos venido tratando, un poco también pues para ayudarte a ti a mirar como por dónde hemos ido caminando. Inmediatamente después te damos paso entonces con tu información. Ligia, ya ustedes la conocen, hace parte del comité ideológico y del comité estratégico de este grupo de ciudadanos que se ha querido asumir el reto de pensar, de reflexionar, de construir, de imaginar, de buscar cauces para una Colombia más chévere. Ligia, bienvenida. Gracias, Zulmita. Buenas noches para todos. Esteban, estamos muy agradecidos de que hayas aceptado nuestra invitación. Tu colaboración es muy importante para esta comunidad de colombianos deseosos de poner nuestro granito de arena, dando de nosotros mismos para construir una mejor Colombia. Entonces, el tema aquí es la segunda tertulia en la que tratamos exactamente el voto en blanco. Y ciertamente hemos encontrado en este mecanismo democrático que es el de votar, el que nos permite elegir, encontramos que la Constitución nos ofrece la posibilidad de votar en blanco para poder manifestar esa inconformidad que podemos llegar a tener en algún momento con la forma en que hemos venido siendo gobernados, con las prácticas corruptas que se pueden dar incluso desde los mismos escaños de poder de gobierno del Estado. Y encontramos precisamente en este mecanismo democrático la posibilidad de generar un cambio para Colombia, pues generar como el terreno propicio para que se dé ese cambio.
Por eso es que, que queremos ahondar sobre el tema, Esteban. Venimos estudiando, venimos informándonos y cada vez encontramos mayor valor en el voto en blanco. La sorpresa es que muchos de los que nos hemos unido a esto venimos votando en blanco desde hace mucho rato, pero encontramos que unidos puede ser diferente el efecto que tenga el voto en blanco, teniendo claridad sobre el valor del mismo, sobre los efectos que puede tener el que llegue a ganar el voto en blanco, no solamente como esa expresión de inconformismo, porque la mayoría lo estábamos haciendo, era simplemente como expresión de inconformismo, sino por esa eficaz protesta pacífica que puede, en la que puede constituirse, y esa repercusión que tiene al hacer repetir unas elecciones en las que no podrían presentarse los mismos, y en el caso para lo que le estamos apuntando en esta ocasión, no podrían presentarse listas que no hubiesen pasado el umbral. Y encontramos en esa alternativa la posibilidad de resetear lo que alguien bien llamó la casa de la democracia, el Congreso, donde deberíamos estar todos representados, todos, y cuando decimos todos es todos los partidos políticos, todos los intereses de los colombianos, por los mejores, pero hasta el momento no ha funcionado lo que hemos hecho. A veces votamos en blanco, otras veces escogemos lo que creemos que puede ser lo mejor y nos llevamos un fiasco, porque cuando están allá, pues, o no pueden hacer nada o adoptan prácticas que contrarias a lo que nosotros esperábamos que hicieran. Entonces, precisamente tenerte aquí, tenerte a ti, para que nos dejes ver desde tu conocimiento, desde tu estudio juicioso, porque sabemos, quienes te conocemos, que no es poco lo que has estudiado y lo que has analizado, toda la política, porque es tu tema, y sabemos de tu juicio en ese estudio y tu responsabilidad tan enorme. Entonces quisiéramos, Esteban, saber, en medio de todo lo que nos vas a contar, si crees tú realmente posible lo que nosotros soñamos, es decir, qué posibilidades reales tendría de ganar el voto en blanco para las elecciones del 13 de marzo de 2022, las elecciones al Congreso, para que nos incluyas eso entre lo que nos vas a contar acerca del voto en blanco. Entonces, Esteban, es tuyo el espacio. Gracias, Ligia. Adelante, Esteban. Gracias. Digamos, lo que voy a decir es pues unos datos que son de conocimiento de todos, está en la registraduría, pero nos va a servir para, pues, como un marco de contextualizar el voto en blanco, ¿sí? Porque es una cifra, el voto en blanco, muy importante en las elecciones que el siguiente año, 2022, tendremos en Colombia. Todos los colombianos están invitados a participar en este mecanismo institucional de las elecciones. Esto es muy importante porque recordemos que en América Latina, especialmente en América del Sur, llegaron muchos grupos y personas a tomarse el poder de un país por las armas. Y no estoy hablando de los grupos armados como hay en Colombia, los grupos guerrilleros, sino en las dictaduras militares. Eso es muy importante porque imagínense ustedes el caso de Paraguay, donde un coronel, utilizando la fuerza pública que tenía el fin de responder al bien común y de proteger a la población, es utilizado para tomar el poder. Y Stroessner llega al poder en Paraguay y dura 35 años en el poder.
una dictadura militar más larga en Paraguay. Y de esto pueden dar fe nuestros amigos de CBX. Tanto así llegó, digamos, el poder de ese dictador, que cambió el nombre de una ciudad para denominarla Presidente Stroessner. Y no lo tumbó el movimiento civil, sino fue su yerno, otro militar, que por ambición de poder lo derrocó. Y vamos al país vecino de Argentina. En 1974 se instaura otra toma del poder. Un coronel Videla se toma el poder en Argentina por las armas. 74, pero antes, en el 71, en Chile, ¿no?, nuevamente otro militar, Pinochet, se toma el poder y dura más de una década en el poder. No llega al poder por las urnas, llega por el poder de las armas utilizadas de manera ilegal, armas que deberían estar en función del. Y pasa lo mismo en Perú, y pasa lo mismo en Bolivia y en Brasil. En la dictadura militar, los ciudadanos no salen a elegir, sino es un coronel con el apoyo de la fuerza militar, con la fuerza aérea, se toman el poder. Si ustedes miran la historia, en el caso de Chile, bombardearon la fuerza aérea que estaba a favor de Pinochet, bombardeó la Casa de la Presidencia, la Casa de la Moneda, y asesinaron al presidente. Esa no es una manera para tomar el poder. Frente a eso, en América Latina, en América del Sur, surgió un movimiento de defender las instituciones democráticas. Yo, mi infancia y adolescencia, viví lo que es la dictadura militar. Mi papá me decía que en público no podía hacer chistes ni hablar mal del gobierno, porque estamos en dictadura militar. Y todos los grupos que se oponían en los regímenes dictatoriales eran eliminados. Basta ver la historia de América del Sur para ver cómo eliminaban la oposición, la dictadura de Argentina, Videla y Pinochet. Cantidad de desaparecidos. No solamente esas personas adultas, sino sus hijos. Y de ahí surgió el movimiento de las mujeres de Plaza de Mayo, como memoria de que el pueblo argentino no puede olvidar esos desaparecidos. Y lograron recuperar esos niños huérfanos que habían sido adoptados de manera ilegal. Es decir, es importante esto porque a veces uno, a veces la historia no valora lo que uno tiene. Y lo que tenemos es, en nuestras sociedades contemporáneas, es que como sociedad, como una humanidad, nosotros hemos creado instituciones democráticas para poder elegir los gobernantes con el voto. Muy importante eso. Antes de este sistema democrático, estaba incluso otros sistemas parecidos a la dictadura militar, que era la época medieval, donde se llegaba al poder porque eran nombrados por Dios, ¿no? Entonces a un rey se lo entronizaba en la catedral principal. Eran los elegidos, no eran elegidos por el pueblo. Entonces uno no sabía ahí como plebeyo, no sabía por qué a esta persona sí Dios la había nombrado para ser rey y no a mí. Entonces había una oscuridad total de cómo llegaron a hacer a tener esa genealogía de heredar el poder. Toda la época medieval, que duró 7 siglos en Europa. Frente a eso está nuevamente la propuesta de que el pueblo puede elegir a sus gobernantes. Entonces, con esto quiero un poco más o menos mostrar la importancia de salir a votar. Pero hace 50 años solamente iban a votar en Colombia y en América Latina los que tenían cédula de ciudadanía.
O sea, si preguntan a sus abuelos y abuelas, no iban a votar las mamás, porque no tenían cédula. No eran ciudadanos reconocidos para elegir a su gobernante. Es triste saber en la historia, es muy reciente, hace apenas 60 años, que el único que votaba eran los ciudadanos. No votaban los peones, los jornaleros no votaban porque no tenían cédula o no tenían patrimonio, o sea, no tenían una finca de propiedad o una casa en propiedad. Los que estaban desposeídos no podían ejercer su voto. Al final, ¿quiénes elegían? Hace 50 años. Ciudadanos que eran hombres y que tenían activos y propiedades. Una ama de casa no podía votar porque no tenía propiedades. Entonces, en un movimiento muy importante en América Latina, a mediados del siglo pasado, muchos países, muchos presidentes en esa ola aprobaron la votación de las mujeres. Entonces, el que hoy en día la gente, pues las mujeres no vayan a votar, no participen, es un retroceso. Es un retroceso porque eso ha costado unas luchas de muchas décadas, de muchos siglos. Cuán importante es que las mujeres, así no tengan propiedades, fincas, casas, puedan ir a elegir. Incluso que la votación de la cónyuge sea distinto de su pareja, porque hace 50 años, ¿sí?, pues todavía, ¿por quién vamos a votar? Y incluso todavía hay en la práctica de que los candidatos políticos recomiendan que todos los de la familia voten por un candidato, manteniendo esa jerarquía patriarcal en la votación. Sin embargo, el hecho de que todo ciudadano o ciudadana pueda votar permite el disenso, que en una familia el jefe del hogar o la jefe del hogar vote por un candidato y el cónyuge por otro. El voto además es secreto. Entonces, en ese contexto es importante pues ver cuánta sangre, cuántas luchas sociales ha costado crear la institución de la elección, de que los ciudadanos y ciudadanas pueden elegir a su candidato. Y no solamente a uno, sino uno puede ser elegido. Y es el caso, quiero traer el caso de Perú. ¿Quién es el presidente de Perú? Un maestro rural, que podía estar en cualquier pueblito de Santander, de Charalá, allá, o de San Gil, ahí, ni siquiera en el pueblo, sino en zona rural. La norma permite elegir, pero también ser elegido. Y sorpresa para todo el Perú, un maestro rural es elegido presidente. Ahora, en este momento, si uno lee las noticias, hay amenazas para tumbarlo. ¿Pero quién lo quiere tumbar? Los congresistas. Congresistas quieren declarar la vacancia con cantidad de pretextos, como lo ha hecho, digamos, la clase política en Perú. Es decir, ¿cuál es la defensa de ese maestro que es presidente del Perú? De que ha sido elegido en las urnas. Ha tenido el apoyo de los ciudadanos y ciudadanas, sin importar su condición de maestro rural. Y también me alegra mucho, no solamente en América Latina, sino en el mundo, que las sociedades ya están no solamente mujeres votando, eligiendo, sino también están mujeres siendo candidatas y siendo elegidas. Pongo el caso de Alemania. Angela Merkel, más de 14 años, una mujer que no nació en la Alemania occidental, sino en la Alemania socialista, y que por las urnas, no por las armas, por las urnas, por el mecanismo de votación, muchos ciudadanos y ciudadanas de Alemania eligieron en ella como un candidato y gobernante, y lo ha hecho muy bien. Fíjense, ha sido 2 veces reelegida. ¿Qué respuestas dan a ese partido específico? Estados Unidos todavía no ha dado ese salto. Todavía Estados Unidos no ha tenido su primera mujer presidenta. La anterior elección, en la que ganó Donald Trump,
como candidato republicano frente a la demócrata Hillary Clinton, pues no hizo posible ese sueño todavía inédito para Norteamérica, de que una mujer sea elegida, de que las mujeres que van a votar en Estados Unidos voten por una mujer. Y si miramos Colombia pasa lo mismo. Recientemente en Bogotá se eligió, a lo largo de toda su historia, 200 años de vida republicana, incluso antes, como gobernadora o como alcalde de Bogotá, a una mujer. Y así, todavía es inédito para muchos países. Sin embargo, en Brasil ya se eligió a una mujer. En Chile 2 veces a la presidenta Bachelet. En Argentina desde hace mucho tiempo. En Bolivia también. En Perú, inédito todavía, inédito. Entonces yo creo que cuán importante es a la hora de votar de preservar estas instituciones de la elección popular. Es, digamos, un gran avance. Ahora veamos los datos que a eso vinimos. Entonces voy a compartir con ustedes, ¿sí? Unas cifras que nos muestran cómo vamos. Entonces, aquí está. Entonces, ¿están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, la estamos viendo. Perfecto. Muy bien, entonces aquí tenemos los datos de las estadísticas de la votación en Colombia del año 2018, que puso como presidente al presidente actual. El 2014, que eligió a Juan Manuel Santos, el 2010 Juan Manuel Santos y 2006 Álvaro Uribe. Entonces, empecemos por el dato de la fila de abajo, la última. Entonces, para el año 2006, habilitados e inscritos para votar, 26 millones. ¿Sí? Recuerden que aquí no pueden votar los que son menores de edad. Entonces, aquí por la edad, pues hay un número distinto de la población total. Si en este momento, por ejemplo, en el 2018, en el 2021, estamos cerca de 50 millones de personas, fíjense que en el año 2018 solamente para votar estaban habilitados 36 millones, es decir, que hay más de 15 millones de personas que no pueden votar por la edad. ¿Sí? Cuando vemos el siguiente dato, que es votos válidos, que sean por un candidato, voto blanco o voto nulo, es decir, de personas que fueron a las urnas a votar, en el año 2006, de 26 millones fueron a votar 12 millones. En el año 2010, de 29 millones, fueron a votar 14 millones. Entonces, aquí sale un primer indicador, que es el porcentaje de participación. En Colombia, en el año 2010, la participación fue del 44%. En el año 2014, de 33 millones salieron 15 millones, es decir, 47% de participación. Y el complemento de ese dato es el resto de las personas que no fueron a votar, los otros 15 millones, es la abstención. Personas que prefirieron estar en su casa y no salir a votar. Y en el año 2018, de 36 millones de habilitados para votar, solamente participaron 19.247.000. Esa participación incluye, por un candidato, votos blancos y votos nulos. Y si se dan cuenta, el otro porcentaje de los que no salieron a votar es importante porque es la abstención. Qué tristeza que en el país haya un porcentaje tan alto de abstención, que supera a los que han ido a votar, que contradice todo lo que dije anteriormente. Las luchas sociales, los argumentos que se han planteado para que
todos salgamos a votar. No solamente el ciudadano que tiene propiedad, sino todos, indistintamente de su condición social y su género. Y no se está aprovechando eso. Los resultados de las últimas elecciones muestran que hay mucha abstención. En otros países, como el caso de Perú, la votación es obligatoria, es decir, en Perú saldrían a votar en el año 2010, si estuviéramos en el Perú, el 100%, 29 millones de ciudadanos y ciudadanas. El 2014, 33. Sin embargo, en Colombia no salen los 36 millones a votar como debería ser en el año 2018. Solamente 19 millones, es decir, 54%. Entonces aquí ya hay una primera problema de que no se está valorando las instituciones democráticas. Vamos ahora a los ganadores. En el año 2006, el ganador fue Álvaro Uribe, y lo hizo en la primera vuelta, con 7.397.875, que equivalen al 62%. Fue una votación, vamos, muy importante, porque en la primera vuelta gana. Y en ese entonces, los votos en blanco fueron del 1.8%, es decir, apenas el 2%, 226. Muy bajito. En el año 2010, que eligió al presidente Juan Manuel Santos en su primer gobierno, logró en primera vuelta 6.802.000, que equivale al 46%. Eso como no supera el 50 más 1%, fíjense que es 46, se va a una segunda vuelta. En la segunda vuelta logra subir de 6 millones a 9 millones. ¿Sí? Y miren, el voto en blanco en la primera vuelta fue de 223.000, que equivale al 1.5%, muy bajito. Y en la segunda vuelta aumenta a 444.000, que equivale al 3%. En el año 2014, ya en el segundo mandato de Juan Manuel Santos, fíjense que en la primera vuelta logra 3 millones, que equivale al 25%. Eso no es suficiente para nombrarlo presidente. Debe superar el 50% más un voto. Y en la segunda vuelta sí lo logra, 52%, con 7.816.000 votos. En el 2018, la última elección, pasa lo mismo. El candidato, que es ahora el presidente, en la primera vuelta logró 7 millones, que equivale al 39%. O sea, no logró el 50% más uno. Y ya en la segunda vuelta logra los 10 millones, o sea, logra superar el 56%. El voto en blanco, fíjense, en las últimas 4 elecciones no es muy bajito. En la primera vuelta no pasa del 2%. Ahora, como decía Ligia, recordemos la información. ¿Qué dice? El voto en blanco, ¿qué efectos tiene? Cuando ese voto en blanco logra la mayoría absoluta, es decir, 50% más un voto, ¿sí? Recién tiene efectos en términos de, digamos, de repetirse por una sola vez las elecciones. En el caso de Colombia, para que pase eso a nivel nacional, para el año 2018, el voto en blanco debería ser de 10 millones, o sea, aproximadamente de 9 a 10 millones. Entonces, es un dato muy importante. Para que en Colombia tenga éxito a nivel presidencial, el voto en blanco debería llegar a 9 millones, 9 millones, 8 millones. Y eso es una gran cantidad de votos. ¿Sí? Entonces, ahí está el reto. ¿Qué dice la norma? Que usted la conoce muy bien, que se repite por una sola vez. Pero el umbral es muy alto, muy alto. Entonces, ¿qué logra? ¿Cuál sería el efecto de ese voto en blanco? Si logra superar el 50%, pues que no se vuelve, en el caso de los cargos uninominales, que es presidencia y gobernación y alcaldía,
no se vuelven a presentar los mismos. En cambio, en las corporaciones, que es las elecciones de Congreso, Asamblea y Consejo, que en Colombia lo vamos a tener el siguiente año en marzo, no se pueden volver a presentar en la lista los que no alcanzaron el umbral. Entonces, en ese contexto, yo diría que aunque el voto en blanco representa ese descontento por, digamos, por los dirigentes políticos nacionales y regionales, ese descontento por esas personas no debe demeritar las instituciones democráticas. Sin embargo, la ley permite, como ustedes ya lo saben muy bien, que haya promotores por el voto en blanco, ¿sí? Que haya personas organizadas y movimientos o los mismos partidos políticos que promuevan el voto en blanco. Pero hay que lograr dos objetivos ahí, que ustedes lo saben muy bien y lo pueden recordar. Primero, que deben cumplir unos requisitos, ¿sí? Como movimiento social, registrarse inscribirse ante la registraduría electoral, y hay un mínimo de 20%, creo, de apoyo que deben tener ciudadanos, y se puede promover. Y el otro punto es que los partidos políticos también lo pueden hacer. Si están inscritos, los promotores del voto en blanco pueden tener dos o tres, digamos, apoyos. Por un lado, tendrían acceso al financiamiento de las campañas, si cumplen esos requisitos. Segundo, a participar de los medios de comunicación. Y tercero, al pago de reposición por los votos en blanco. Y aquí entra una cosa que que conoce muy bien Carlos, que es la tentación de segunda semana, la cola serpentina, que algunos movimientos han convertido, es el caso en las elecciones municipales en Santa Marta, una organización logró inscribir el voto en blanco. Es decir, que en el tarjetón, además de la opción de voto en blanco, aparece un partido político promoviendo el voto en blanco, o un movimiento social que promueve el voto en blanco. Y aquí está la tentación, pues si bien uno critica digamos, no las instituciones, yo creo que nadie debe criticar las instituciones democráticas, este mecanismo de elección de nuestros gobernantes, pero sí de expresar su descontento con los dirigentes políticos. Porque si criticamos las instituciones políticas, pues estamos abriendo la puerta para que vuelvan regímenes dictatoriales, para que haya nuevamente, ¿sí? O esos sistemas que ya hemos superado. Lo que sí más bien creo que el voto en blanco representa es el descontento y desconfianza por los actuales, digamos, dirigentes políticos. Pero también la tentación muy grande de algunos es que promuevan el voto en blanco por la reposición económica que hay por los votos en blanco. Entonces, el caso de Santa Marta, que logró, en el caso de las elecciones municipales, logró inscribir su organización promotora del voto en blanco, y tuvieron reposición por esos votos en blanco porque la gente votó una casilla en la que identificaba a ese grupo por el voto en blanco. O sea que había dos opciones para el voto en blanco: el voto en blanco del tarjetón y adicionalmente otro voto en blanco por el grupo promotor. Entonces uno no sabe si pues ahí lo hacen por lo que decía Ligia, en contra de corrupción, o por el incentivo económico de la reposición de los votos en blanco. Entonces ahí estarían, pues digamos, las estadísticas, los alcances, ¿no? Y las limitaciones que tiene el voto en blanco. Yo lo dejaría ahí para que podamos conversar. Bien, gracias Esteban, gracias por esta información y por esta claridad pues con la que nos presentas una cosa y otra, y por este contexto interesante que sobre todo nos deja esa claridad de, hombre, qué importante que salgamos a votar.
qué importante que salgamos a votar. Realmente están eligiendo nuestros gobernantes una minoría de los colombianos y una minoría de los que están en capacidad de votar. En este momento podemos aceptar un par de preguntitas. Por favor, les voy a pedir que entonces las hagan por el chat o de viva voz, si se sienten capaces de hacerla en 30 segundos para dejarle el tiempo a Esteban para que nos responda. Bueno, Diego nos hace una aclaración también que en Colombia los integrantes de las Fuerzas Armadas tampoco votan, además de los jóvenes, los integrantes de las Fuerzas Armadas tampoco votan. Bien, entonces les invito, si alguien más tiene una pregunta, por lo menos la que hacía Ligia al principio, qué posibilidades reales del voto en blanco. Esteban, ¿te animas a darnos una respuesta más concreta? ¿Tú qué posibilidades reales le ves al voto en blanco en las próximas elecciones de marzo? Yo, viendo las estadísticas, veo que va a estar cercana al 2%. En el mejor escenario puede llegar a 4%. ¿Qué significa unos 800,000 votos? Sí, 800,000 votos en el mejor escenario, ¿sí? Okay. Pero, pues, yo me mantendría en ese rango, en el escenario mínimo que sería 2% y en el máximo 4%. El 4% casi se logró en la segunda vuelta. Y fíjese, en la segunda vuelta que hay solamente 2 candidatos, ¿sí? Dos candidatos, los que tienen más votos, y los que no quieren esos dos, entonces hay la opción del voto en blanco. Por eso que aumenta a 4%, porque solamente hay 2 opciones. Pero creo que en la primera vuelta, miren, hay un ramillete de candidatos, entonces también el voto en blanco empieza a disminuir, porque mucha gente, aunque expresa en las encuestas, en los sondeos que hay, dicen, yo no sé por quién votar, que se asocia a voto en blanco. Está ya estudiado también que mucha gente decide su voto en las últimas 48 o 24 horas. Por eso es muy fundamental esos debates que hay, los debates que hay en los últimos días, porque define los indecisos. Entonces, cuando hay una gran cantidad de candidatos, ¿sí? Si esto se pasa a nivel nacional, imagínense a nivel territorial, también va a haber mucha. Entonces, ¿qué pasa? Que el voto en blanco es una más de entre 5. En cambio, la segunda vuelta es la tercera opción. Entonces, por eso es que aumenta a 4%. Ok. Por aquí nos preguntan si tienes algunos datos así rapidez del Congreso, de voto en blanco en elecciones de Congreso. No. Pero viendo la tendencia, tampoco ha logrado repetirse. En la historia de los datos que hay, no ha logrado repetirse ni a nivel nacional, Congreso, ni a nivel de, digamos, de ciudades importantes como Bogotá, Cali, Medellín, o a nivel departamental. No se logró. No, el voto en blanco no ha llegado a anular, a superar, por un lado, el 50+1 votos para que eso tenga el efecto, como había dicho, de volver a hacer elecciones. Ahora, no, recuerden también que esto, mucha gente también debe tomar en cuenta lo costoso que es financiar una elección nacional. No se imagina la cantidad de plata, no tengo el dato, pero es mucha plata. Una segunda vuelta es una gran cantidad de recursos públicos que demanda. Y es por eso que hay mucha gente que dicen, por favor, elijamos el candidato en la primera vuelta, de manera que ahorramos al Estado una gran cantidad de gastos que incurre el Estado, que podrían servir para, como decía Ligia, para más hospitales, más centros de salud, más programas sociales. Por supuesto, yo me atrevo a interrumpirte, por supuesto, si no se la llevaran después los que elegimos en primera vuelta, ¿no? Yo sé que tu posición es muy imparcial en ese sentido, pues por lo menos en público, pero la mía es que lo que nos ahorramos en segunda vuelta se lo comen unos pocos y más, ¿no?
Perdóname, Carlos, Paula tiene una pregunta. Paulita, tú vas a hacer la pregunta de viva voz, por favor, brevemente, para no ir a pasar. Sí, sí, qué pena, es que yo tengo unas dudas en cuanto a cuáles son los beneficios, por ejemplo, de tener un grupo promotor, porque la verdad no lo tengo claro. Y segundo, realmente que gana uno al que haya un voto en blanco asociado a un grupo, más allá del dinero, ¿sí? O sea, honestamente. Sí, yo creo que inicialmente es eso. Gracias. Por la normatividad, hay una... fíjense que se presentaba una desigualdad de recursos que había entre los candidatos. Y esto es se repite en muchas elecciones de varios países. En Estados Unidos, por ejemplo, los candidatos en campaña utilizan muchos recursos y hay una gran desigualdad entre los candidatos. Por lo cual, para evitar esas desigualdades, el Estado entra a financiar las campañas. Entonces, fija un tope y también fija una igualdad de oportunidades. El Estado ofrece un apoyo para las campañas a todos los grupos que han cumplido los requisitos legales. Y en ese sentido también ahí están los grupos promotores de voto en blanco como otra opción de partido político. ¿No? Les garantiza esa misma oportunidad, les financia las campañas, les permite acceso a los canales de comunicación. Esto para evitar que haya esa desigualdad de uso de recursos. Porque al final, ¿qué sería? Si no habría esta intervención del Estado, el que tiene más plata, en el fondo estaría comprando la presidencia, la gobernación o la alcaldía. Para evitar eso, entonces el Estado interviene y pone unos topes y cofinancia eso. Para reponer eso, entonces ahí está la opción de que hay la reposición de los votos. Como han incurrido en los gastos los partidos políticos, hay una reposición de votos. El que ha perdido las elecciones, por ejemplo, Gustavo Petro, en la última elección presidencial, tuvo una reposición de votos alrededor de casi 10,000 millones de pesos. O sea, él no alcanzaría a gastarse toda esa plata. Sí. Si fuera tan austero como nosotros, pero sí. Eso no se alcanza. Gustavo Petro en la segunda vuelta fue el segundo y el Estado le repone por esa cantidad de votos. El presidente, pues además de que le da reposición, tiene la presidencia, pero también le llega al partido esa gran cantidad de plata por casi 10 millones de votos. Pero Petro no quedó atrás, él recibe una importante suma de recursos públicos. Y pasa lo mismo si hay un partido político o una organización que incurre en una campaña, digamos, por el voto en blanco. En el tarjetón, como decía, aparece, además del voto en blanco, aparece otra casillita que es de los promotores en blanco. De manera que una persona que va a votar a nivel territorial encontraría dos casillitas para el voto en blanco. Una, la que es normal, y otra por el promotor del voto en blanco. Y se ha dado el caso de que mucha gente cuando llega y quiere votar en blanco se confunde, no sabe por cuál votar. Entonces dicen, ¿cuál es el original? Y entonces muchos han votado por el voto en blanco de la corporación y la corporación pues al final hace las cuentas, dice, nosotros hemos tenido tantos votos en blanco y requerimos que nos den la compensación económica. Gracias, Esteban y Paula, por tu pregunta. Yo voy a ir agradeciendo a Esteban, voy a darle la palabra a Carlos para que nos termine este espacio. Pero, por favor, permíteme un segundo, antes voy a agradecer a Esteban. Este espacio se llama y quiere ser 45 minutos por Colombia. En este momento se cumplen los 45, porque empezamos 8:03. Gracias, y yo creo que el esfuerzo que ustedes están haciendo más allá de lo que sería la reposición de los votos es importante porque mucha gente no sabe qué significa el voto en blanco. De acuerdo. Carlos, si quieres entonces... Sí, muy rápidamente decirle a Esteban que eso que dice acerca de las mujeres en la política, pues aquí en nuestra comunidad Colombia Crece tiene una particularidad, y es que el equipo ideológico está conformado por 2 mujeres y un hombre.
El equipo estratégico de 7 personas, 5 son mujeres. Y el equipo táctico de 11 personas, creo que 9 son mujeres. Entonces, 9 o 10, 9 son mujeres. Entonces, realmente quienes están moviendo este proyecto político que promueve el voto en blanco está impulsado principalmente por mujeres. Gracias Carlos, gracias Ligia por tu introducción y gracias a todos por haber estado esta noche. No sé si algún comentario adicional, Ligia. Gracias, Zulma. No, es tan importante. Yo realmente quedo más comprometida con este proyecto por el valor tan tremendo que nos ha detallado Esteban. Mira que no habíamos mirado todo a Sudamérica y todo el valor que tiene el poder elegir y que en Colombia nos hemos mantenido. Entonces, de verdad que es un tesoro y animo a todos y con más fuerza a seguir en esto porque tenemos que seguir utilizando ese tesoro que tenemos, cuidar las elecciones y al momento encontramos para estas elecciones el voto en blanco, esta comunidad encuentra eso, pero no somos solo voto en blanco, es decir, queremos darle el mejor uso a esta posibilidad. Y Esteban, yo también reitero la invitación para que nos acompañes en otro espacio. Por favor, agenda, a ver si nos puedes regalar más tiempo. Gracias. Bueno, gracias a todos, gracias a todos. Gracias. Y por aquí Lina también, del equipo estratégico, nos dice gracias por la información que nos compartes. Y también Jimena agradece el espacio y a todos, muchas gracias. Nos vemos en 15 días con otro invitado, con otro tema, así para ciudadanos comunes y corrientes como nosotros que quieren hacer bien su compromiso político. ¡Feliz noche!